Buenas tardes y muy buen domingo. Rezamos un ratito leyendo un pasaje del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. De las muchas cosas que tienen que hacer los pastores del pueblo de Dios, las autoridades, sean políticas, religiosas, es proveer los alimentos necesarios, es el cuidado, defender de los peligros, es la guía, la conducción, y es también mantener unido al pueblo. Digo esto porque la primera lectura de este domingo del profeta Jeremías, el reclamo que Dios hace a los pastores es precisamente que no convocan, no reúnen, sino que más bien dispersan. Contra los pastores que deberían apacentar al pueblo, dice: ustedes han dispersado mis ovejas y no se han ocupado de ellas. Estoy pensando en la situación de los discípulos. Los discípulos vuelven de la misión, le quieren contar a Jesús lo que hicieron, lo que enseñaron, y hay un frustrado intento de Jesús de estar a solas con ellos. Los invita a un lugar apartado para descansar. Y fracasa el intento porque Jesús no puede con su genio. Cuando ve a la multitud, se conmueve y se queda enseñando. Después de eso multiplicará los panes, pero se queda enseñando como aquel que guía, como aquel buen pastor que el pueblo de Dios necesita. Enseñando sencillamente, uno podría decir, a vivir, y a vivir en comunión con Dios y en comunión con los demás. Pero antes de la multiplicación de los panes, los discípulos, yo diría, muestran la hilacha, porque le proponen a Jesús despedir a la gente. Y yo diría, está otra vez esto, ¿no?, de que se dispersa, o la posibilidad de que la gente se quede reunida, que es lo que Jesús prefiere. Los hace sentar, y entonces viene la multiplicación de los panes. El salmo que nos acompaña en este domingo es el conocido Salmo del Buen Pastor, y allí dice: preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Jesús está preparando una mesa, un encuentro de comunión en la enseñanza y de comunión en el pan que después se va a repartir. Pero también el Salmo 22 dice que el pastor, dice el salmista, me conduce a aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Esto también, además de la compasión de Jesús, esto también tienen que aprender los discípulos, la necesidad de descansar y del encuentro con Jesús, que esta vez no se consiguió, seguramente lo habrán conseguido otras veces. El intento de encontrarse con Jesús, descansar con Él, habla de la necesidad también nuestra de oración, de momentos especiales y apartados en los cuales nos liberamos un poco de los compromisos y de las actividades que tenemos para encontrarnos con Jesús. Pero me hace pensar un poco más, yo diría, antes de la oración, me hace pensar un poco más en la capacidad que tenemos de descansar en general. Me hace pensar en el mandato de Dios al pueblo de Israel. El sábado es un día de descanso y tiene que ver con imitar a Dios, tiene que ver con haber sido liberados de la esclavitud, pero tiene que ver con una necesidad humana, descansar para reparar las propias fuerzas, descansar para no dispersarme, así como las personas se pueden dispersar, yo también puedo dispersarme. El tiempo de descanso como un tiempo que es para generar una mayor comunión con Dios y con los demás. Y yo diría, aún las personas que no tienen fe, necesidad del descanso para el encuentro con otros y el encuentro con uno mismo. Este es el sentido de las vacaciones que están teniendo los chicos estos días y algunos adultos también, o las que tenemos en el verano, como sea. El descanso es para provocar este fortalecimiento, yo diría, esta integración contra aquello que me dispersa,
habiendo tantas ofertas de dispersión, y a veces uno ve familias que están de vacaciones y uno se pregunta si realmente están descansando, porque hay unas corridas, cosas para hacer, actividades, sí, diferentes, salieron de la rutina, pero hay que ver si con eso es suficiente para recuperar las propias fuerzas. Esto es lo que decía del Salmo, me lleva a lugares tranquilos, a aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El descanso que se nos ofrece es para reparar fuerzas, para integrarnos, para fortalecernos. Con lo difícil que es muchas veces estar a solas con uno mismo, pero es una necesidad, yo diría, un derecho y casi un deber también el de descansar. Pienso también en las personas que se jubilan, cómo manejan ese tiempo y cómo ese tiempo les permite crecer y les permite fortalecer su personalidad, su vida y en todo caso también la vida de los demás. Y pienso con preocupación, y creo que tiene que ser motivo de nuestra oración, pienso con preocupación en los niños. Yo ya les conté seguramente muchas veces que una de las pocas cosas que pregunto yo a los chicos en confesión, cuando son chiquitos, 8 o 9 años, es si tienen tiempo de rezar un ratito cada día. Y muchas veces, tristemente, la respuesta es no tengo tiempo. Me pregunto si tienen tiempo para estar con sus amigos, ayer celebramos el Día del Amigo. Me pregunto si tienen tiempo para hacer algo que no los disperse tanto, para dejar un poquito las computadoras y las conexiones y los juegos, para encontrarse con otros, para hacer otro tipo de juegos, para tener más tiempo de conversar con sus papás y con sus hermanos. Es una preocupación, y digo, me parece que es para ponerla en la oración. Si sabemos descansar, si realmente aceptamos esta invitación de Jesús, ojalá lo estemos haciendo, y si podemos enseñarle a los chicos también esta realidad. Vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Es una linda invitación de Jesús para recogerla, yo diría, cada día, y especialmente cuando tengamos días o tiempos de una mayor libertad respecto de nuestras responsabilidades. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.